Justamente en mi agrupación con los medicamentos ocurre algo que es, de alguna manera los están probando nosotros, algunos medicamentos. No hay nada claro, no hay estudio, no hay nada, no hay forma, digamos, de saber, de si son buenos, malos, nada. Están probando. Eso, bueno, es una situación nomás. Así con las pruebas parten todo el sistema científico hasta que se da resultado. Sí. Sí, mira, lo importante, yo de lo que preguntaron antes, quiero decirle dos cosas que están pasando con la ley de fármacos 2, que como paciente ustedes deberían estar muy pendientes. Primero, que se está ampliando las facultades del ISP para poder traer los medicamentos. Ya están dando una mayor facilidad. Incluso se está discutiendo que en esos productos que se pueden traer a través de la receta del ISP no se tome en cuenta el IVA, lo que significaría que los medicamentos podrían llegar por lo menos un 20% más barato, lo que sería de mucho interés. Todavía no llega a la votación final, pero la discusión está en ese término, en este minuto, con un acuerdo de la mayoría de los parlamentarios. Eso se tiene que aprobar en sala después, pero es muy importante. Otro de los avances para los mismos tratamientos de los medicamentos de la gente crónica, que se está discutiendo en este minuto, tiene que ver con los medicamentos crónicos. Cuando uno iba al hospital y se metía a una intervención o lo operaban, usted estaba con diabetes y estaba con metformina y después se la daban en el hospital. Y usted compra la metformina a 800 pesos y en el hospital, cuando uno miraba la cuenta, le costaba 5.000 pesos la metformina por el costo del hospital. En los tratamientos crónicos que estén con receta, los pacientes van a poder llevar los medicamentos. Así que no les van a poder cobrar ese excesivo costo que hacen algunas clínicas. Y por último, una mención a lo que dijo Jorge muy bien del gasto bolsillo. Nosotros tuvimos grandes discusiones cuando se comparaba esto con el sistema de la OCDE, con los otros países, porque efectivamente en el gasto bolsillo lo que nosotros vemos y por lo que hemos tratado con los pacientes, con las agrupaciones, hay que hacerse un cuestionamiento que nosotros en algún minuto se lo hicimos ver a la Cenabast, a los mismos gente de los hospitales, en cuanto a lo que era cómo ellos estaban pidiendo los medicamentos, la gran cantidad de faltas que había en un momento que provocaban esto, porque la gente nos decía, yo tengo que recibir los medicamentos gratis, pero voy una, dos, a la tercera vez salgo a comprarlo afuera porque no puedo estar sin tratamiento. Entonces, mucho del gasto de bolsillo que tenemos en Chile es falso, porque en realidad esa gente debería recibir los medicamentos gratis y no lo estaba recibiendo. Y la Cenabast ha hecho todo un cambio en el último tiempo para mejorar eso, de donde antes tenía una cobertura del 60% y en el último año subió cerca del 80% o más, lo que significa un cambio que el gasto bolsillo, si lo medimos de aquí a un tiempo más, debería estar reduciéndose, porque efectivamente está mejorando la Cenabast en ese campo. Pero todavía hay problemas y es importante que eso se vaya subsanando, que se vea ese tema. Con respecto a la misma ley de fármaco 2, me parece que también dentro de la ley se está discutiendo, está en la visión, que también las organizaciones de pacientes tengan ciertas facultades para traer medicamentos específicos. No sé en qué pie estará eso en este minuto. Sí, te lo puedo contestar. La Cenabast, que funcionaba solamente para el sistema público, en estos casos se le está permitiendo para agrupaciones de gente como privados, que son privados, también puede hacer la importación de medicamentos para privados. Eso es parte de la discusión. ¿Ah? Cenabast no es un sistema que venga para tener utilidades. Cenabast va a ser la importación para el grupo de pacientes, se supone que a un costo que significa, a lo más en eso hay un costo de lo que significa el transporte, la distribución y todo, que son costos mínimos. Por eso les digo, el costo va a ser un costo mínimo de lo que significa a lo mejor a veces la importación, el transporte, eso, pero no son costos de márgenes de utilidades, no, la Cenabast no tiene esa función. El cuchillo, no sé, sería mejor ampliar la pregunta, que decía que los fondos de la ley Ricarte Soto, o el presupuesto, lo que me quedó claro, los fondos de la ley Ricarte Soto. Bueno. Yo te lo explico, yo tengo súper claro.
sí, pero como O sea, lo dejamos para después porque en el fondo sería una pregunta que no tiene que... Claro, pues mira, lo que pasa, yo trabajé en la ley Ricarte Soto, incluso trabajé con Ricarte Soto para hacer el anteproyecto, ¿ya? Así que conozco bien el tema, ¿ya? Y cómo después se resolvió cuando salió el anteproyecto de la ley Ricarte Soto, que lo hizo Ricarte Soto con sus manos y con sus colaboradores que tuvo, que fue el médico, ¿cómo se llama?, don Jaime Lajara, un sociólogo de la Universidad de Santiago y un economista de la Universidad de Chile. Con ellos armó este proyecto y ahí salió la idea del Fondo Nacional de Medicamentos, que no se pudo aplicar por la necesidad que había, pero es una idea que tenemos que plantearla a futuro. Pero la ley Ricarte Soto, nosotros cuando empezamos a trabajarla y a discutirla en el Congreso, nuestra preocupación principal que tuviera otra visión del fondo público, porque todos los fondos públicos se ocupan y si no se ocupa se pierden. Y la ley Ricarte Soto tiene una particularidad muy especial, que está dentro del Tesoro Nacional y no se puede tocar. No se puede tocar. Entonces los fondos que son para la ley Ricarte Soto y no se ocuparon, se guardan en la ley Ricarte Soto y si no se utiliza, hay un sistema en el cual permite, ¿cómo se llama?, trabajarlo por los sistemas de valores, ¿cierto? Y se va emposando. Pero eso es única y exclusivamente para la ley Ricarte Soto y no se puede ocupar para otra cosa porque la misma ley lo pena. Es que utilizar algo está pasando ahí y ellos tienen otro problema. Entonces la plata que está llegando. Pienso que mira, si está ocurriendo, yo creo que lo están haciendo ahora en base a cosas que capaz, perdón. En base a lo que pasa es que no es que los quiera cortar, pero les planteo lo siguiente. Lo que están diciendo, por ejemplo, en base a decir el MinSal, yo en este minuto, por mala suerte, estoy también representando al MinSal. Entonces, como lo que planteas tú, a menos que yo tuviera los antecedentes, no te puedo dar mucho más que hablar al respecto. Pueden discutirlo ustedes porque en el fondo los entiendo y son finalmente exacto, son temas que les importan a ustedes, pero yo desde el ministerio no puedo nombrar algo al respecto y tampoco les podría dar una respuesta. Entonces no sé si sea, no es que por eso lo digo, no es que los quiera cortar el tema, pero no le veo mucha utilidad en este caso. Le voy a dar claro, le voy a dar la palabra al maestro de fondo. A ver, yo quiero plantear otro tema que tiene que ver con la APS. La APS está funcionando dentro de los municipios, la gran mayoría, por no decir el 90%. Y el problema es que cuando tú entras a que te vea el médico en los pacientes crónicos, que ya lo han revisado ya y cada cierto tiempo tienes que ir a control y por la cantidad de gente que tiene el consultorio que sobredimensiona es como una vez al año que te toca que te vea el médico. El tipo lo único que hace es mirar el computador, escribirlo, te da la nueva receta, ni siquiera te examina, ni siquiera te pregunta muchas de las veces, y para afuera, ¿ya? Entonces al final tú sigues tomando los medicamentos, porque es los medicamentos que estás tomando, salvo, y de vez en cuando te mandan la enfermera o te manda a hacer un chequeo de toma de sangre, cuestión, alguna cosa, y a lo mejor ahí puede que te diga, mire, ¿sabe que le vamos a subirle la dosis de este medicamento? ¿O sabe que le vamos a cambiar este por este otro? Pero así muy ocasionalmente. La gran mayoría sigue manteniendo por años el mismo medicamento, por un lado. Y por el otro, lo que planteaban con la gente adulta mayor, es que nos pasa que muchos adultos mayores siguen tratamiento, o los familiares o ellos mismos a veces van a buscar los remedios. Pero cuando fallecen, llegan los familiares con unas bolsas repletas de medicamentos que los vienen a devolver porque el paciente nunca se los tomó. Y una realidad que te llegan, pero como la dosis, como más de un año que el tipo no se estaba tomando los medicamentos, pero sí lo voy a buscar. Entonces, yo creo que ahí hay varios temas que van más allá de solo la entrega de los medicamentos. Porque, por ejemplo, a ti te dan ya, mire, ¿sabe qué? Usted es hipertenso, ya le vamos a dar los sartán, le vamos a dar esta cuestión, le vamos a dar esto otro, pero no le indica de repente el nombre para que diantre el medicamento. O no te pregunta si acaso tú estás tomando medicamentos de otro lado, porque yo puedo estar atendiéndome en mi consultorio, pero me atiendo en el San Juan de Dios, me atiendo en cualquier otro hospital que también me está dando medicamentos a lo mejor para otra cosa, y en algún minuto se cruzan estos medicamentos, y en algún minuto los que me dan allá, después voy al hospital y me dan la misma receta. Y tengo una cantidad de pastillas, el doble de las que me daban.
Ya, de este punto en particular sí les puedo conversar un poco haciéndonos cargo como ministerio de qué es las cosas que hemos avanzado. Generalmente, como ministerio, uno tiene que decir que las cosas van bien. Sería un poco ilógico que me plantara y dijera, chiquillo, tan pésimo las cosas, lo siento. Lo que uno tiene que tratar de hacer es ver las cosas positivas o el vacío medio lleno. Les voy a contar algunas cosas positivas y otras cosas que no tanto. Primero que nada, todos nosotros tenemos por el GES el tema, en la lógica de GES, tenemos el tema del EMPA, que es el examen médico preventivo anual. Yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Eso es un tema. Por ende, cuando tú vas a hacerte el EMPA está súper protocolizado. Te tienen que pesar, medir, hacerte una serie de exámenes que finalmente son un poco mejor que mirar solamente el computador. Primero, entonces, invitar a que la gente vaya a ese examen anual. Lo segundo es que se está avanzando hacia la receta electrónica. Lento, pero ya sostenidamente. Eso que va a ayudar a que finalmente todos estos medicamentos que tú los tienes en distintas partes conversen entre ellos. Lo que ocurre es que hoy día como sistema, nosotros tenemos un sistema, pero no tenemos un sistema. Y eso yo creo que se está trabajando en ello, pero no es algo que se pueda cambiar rápidamente. Tenemos la atención primaria, por ejemplo, por un lado, y tenemos la atención secundaria y terciaria, que a veces no conversan tanto entre ellas como nosotros quisiéramos, pero se está avanzando a por lo menos un sistema único de receta, lo cual nos ayudaría para que por lo menos este tipo de repeticiones de receta en el tiempo y de medicamentos puedan disminuir. Y lo otro que tenemos que tener claro es que finalmente, un poco lo que decía, existe, cuando tú vas a la atención primaria, existen distintos profesionales. Entre ellos, por ejemplo, los farmacéuticos. Y los farmacéuticos tienen una cosa que lo ha tratado la OMS, lo ha tratado la FIP, y que finalmente, por ejemplo, desde nuestro departamento se ha trabajado en la farmacia como centro de salud. Y la farmacia como centro de salud, pese a ser un nombre bonito, y que puede ser filosóficamente interesante, la idea es ver cómo lo hacemos, cómo lo aplicamos. Y dentro de las aplicaciones posibles está lo que se llaman los servicios farmacéuticos. Los servicios farmacéuticos llevan, por ejemplo, la atención farmacéutica, el seguimiento farmacoterapéutico y una serie de otras cosas que tienen nombres muy pomposos, pero en lo simple es lo siguiente: si tú te vas a hacer un tratamiento, tienes que tener ojalá un profesional que te ayude, que te acompañe en los medicamentos, que te vaya ayudando, por ejemplo, en las preguntas que tú tengas, que si te está resultando o no te está resultando el medicamento, y cómo te puede asesorar para que en el fondo logremos lo que realmente queremos lograr. Volvemos al tema de la racionalidad. Yo me estoy tomando un medicamento, el losartán, como decías tú, para que me baje la presión, pero si me lo estoy tomando, por ejemplo, pero me estoy tomando 1 litro de café con él, como que no me está sirviendo mucho el losartán, por mucho que me lo tome. Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos planteando es que la gente no es que sea irracional, no es que los profesionales de salud, y muchas veces, claro, los médicos tenemos que tender, y el equipo de salud en general, tenemos que tender pasar de una mentalidad que es lo que se llamaba antes biomédica. En el fondo, a ti te duele la rodilla, perfecto, me fijo en tu rodilla, nada más, no me importa el resto, tú eres, sino que me fijo ahora en la persona integral. Por eso traía la APS y que tiene esa lógica. Es una lógica que cambia y que tiene que ir cambiando en el tiempo, y todos los cambios culturales demoran. Entonces, claro, tenemos médicos que todavía tienen esa mentalidad o que tienen esa... puede ser. Pero, por ejemplo, tenemos ahora profesionales farmacéuticos que están en la atención primaria, que han hecho trabajos muy interesantes y realmente que llaman la atención con respecto a eso. Tenemos médicos familiares que están aportando en esa vía. Por eso creo que hemos ido avanzando, mucho más lento de lo que nos gustaría a todos. Pero así son los cambios, paulatinos. Pero creo que vamos en un buen camino, en el fondo dándonos cuenta que, por ejemplo, los medicamentos no son capaz la respuesta, sino que prevenir las cosas antes de que lleguen. O sea, yo no necesito tener la presión alta para estarme tomando el losartán, tengo que decir, oye, yo voy a prevenir con ejercicio y con buena alimentación saludable que no tenga la presión alta. Casos excepcionales como, por ejemplo, que cuentan los chicos, hay. Pero si nosotros gastamos, por ejemplo, mejor los recursos como sistema, obviamente vamos a tener recursos para entregarlo en estos casos. Entonces es un tema de todos. Por eso el mensaje como de fondo de esto es que nos demos cuenta de que esto no es un tema que me afecta a mí, a los míos, sino que lo que me afecta a mí, a los míos, también nos afecta a todos. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando allá? Bueno, preocupándonos de tener mejor información, de ir, por ejemplo, a la atención primaria. De la atención primaria hay mucha gente que, los que trabajamos, por ejemplo, nos cuesta ir.
Yo te lo digo como en mi caso, yo por ejemplo, yo soy FONASA, pero ¿cómo lo hago para ir a un consultorio en horario de oficina? Tenéis que ir en los horarios posteriores que se dan, pero el punto es de que el problema es de que, por ejemplo, son complejos, no son tan fáciles como uno le gustaría, porque de repente digo, ya salgo de mi oficina, ya si te sueltan a la hora que uno gustaría, pero después tomáis la micro, te demoráis 1 hora y tanto de llegar a la atención primaria y después de que te atiendan. Entonces, en el fondo, el tema es complejo y por eso lo planteaba así. No es un tema que yo les diga, chiquillo, la respuesta es esta, porque si no ya lo hubiéramos aplicado. Entonces, ¿cómo vamos avanzando y aportando todos desde nuestros puntos particulares para que el sistema sea mejor? Bueno, uno desde el aporte, desde por ejemplo los farmacéuticos, es mejorar y entregar la información, la mejor información para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Le doy acá la preferencia. Gracias. La verdad es que yo no voy a hacer preguntas, ¿no? Porque a raíz del horario tengo que retirarme, pero más que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron llegar Mauricio, Jorge, vía correo electrónico. Yo soy dirigente nacional de una organización de pensionados, de adultos mayores, en su 100%, de manera que estaba muy interesado en asistir en esta charla. Así es que le agradezco esta invitación, muchas gracias, y estaré pendiente si hay otra charla de este tipo, porque, reitero, son muy interesantes. ¿Puedes pedir? Por lo menos, ¿Le estimas conveniente? sí, ahí vamos a ver, voy a ver si me dijeron que va a estar en la página del Colegio Farmacéutico lo que ustedes han... Todas las charlas hay un banner en la página, sí, se echan en la comunidad y pueden entrar y ver las charlas anteriores, pueden ver los videos de todas las charlas. Nosotros tenemos una revista institucional en la cual nosotros siempre estamos colocando temas de la salud. Y nuestra revista llega a diferentes partes del país, Coquimbo, Punta Arenas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estamos preocupados del tema de la salud, porque en su gran mayoría somos adultos mayores. Y ya bien más que adultos mayores, ya casi estamos llegando a la cuarta edad. De manera que me voy muy satisfecho por la charla y le agradezco, le reitero el agradecimiento por habernos invitado. Ella también pertenece a nuestra organización, así que me voy muy contento y muchas gracias. Gracias a ti. Si quieren después llevarse más Sí. O sea, más que consulta, o sea, sumar un poco. Dos cosas. La primera que me llama la atención, y es un trabajo de todos, de nosotros como sociedad, que los funcionarios públicos o los que trabajan no tengan un horario específico o dentro del contrato o dentro del estamento institucional nuestro, de nuestro país, se autorice por lo menos un par de veces al año, en el mes, que el funcionario, el trabajador tenga el horario específico para poder hacerse un examen preventivo. Que eso no está estipulado, o sea, están en algunas cosas, pero generalmente en la parte pública cuesta. Los funcionarios públicos a veces están expuestos y no se pueden, ¿cómo se llama? Si tienen varios acceso a otros exámenes y otras cosas, no están. Entonces ahí está dentro del movimiento nosotros los pacientes, ¿cierto? Generar esas necesidades, está en nuestro, o sea, la necesidad crea el instrumento. Y eso es una parte que nosotros los que tenemos el problema tenemos que ver alguna solución. Pero no ir con un morral con piedra y un palo en la mano a hablar con la autoridad, sino que, mire, este es el problema que tenemos y nosotros vislumbramos esta solución, pongámosla sobre la mesa de qué manera lo llevamos adelante, porque si no nosotros, los mismos pacientes, la misma sociedad, no nos ponemos, no tomamos conciencia del problema de salud gigantesco que vamos a tener, no vamos a tener fuerza de trabajo. Vamos a tener que empezar a traer inmigrantes, porque un poco eso es lo que está pasando. Y lo otro es con respecto a los ensayos clínicos de los medicamentos, ¿ya? Que un poco lo que está pasando contigo, me parece, que yo fui parte de un ensayo clínico, por lo tanto tengo toda la autoridad para decirlo como es, ¿ya? Son re jodidos, o sea, no cualquiera puede entrar en un ensayo clínico. Para la hipertensión pulmonar yo me empecé a tratar en el Instituto Nacional del Tórax, que yo agradezco a la salud pública, al Ministerio de Salud, porque si no hubiera sido por la salud pública yo en este momento sería historia. Yo me salvé por la salud pública. Entonces, la salud pública se le mira todo lo malo, pero no se le mira lo bueno que tiene. Entonces, eso es lo que nosotros también como sociedad no valoramos lo bueno que tenemos. Por ejemplo, la salud chilena, años atrás, era una de las primeras en el mundo. Aquí en Chile hubo una, el que fue ahora lo que el ISP, fue el Instituto Bacteriológico, y hay un fermentador que producíamos antibióticos,
Y teníamos uno de los mejores fermentadores del mundo, que fue un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, que otro fermentador estuvo, me parece que en Japón, y el otro me parece que en Indonesia. Fueron 4, y uno lo favoreció fue Chile. Entonces nosotros, después las primeras vacunas, yo fui parte del experimento de las primeras vacunas, a mí me dio la tos convulsiva, el famoso coqueluche, y el año siguiente se masificó la vacuna, o sea, yo no tuve la oportunidad de entrar a las vacunas, y compañeros míos de curso, cabros chicos, los vacunaron y se terminó el coqueluche, y así la difteria, un montón de cosas que hoy día están erradicadas y que le echan la culpa a las vacunas. Yo me vacuné con esas vacunas que a lo mejor tenían menos cantidad de especificaciones, ¿cierto?, que las de hoy, y yo no tengo ningún problema físico. Ahora me vino la hipertensión pulmonar porque es un problema genético que otro cuento, ¿ya? Entonces hay muchos mitos. Entonces, con respecto a los estudios, a los ensayos clínicos, ojo, los ensayos clínicos hay que, primero que nada, uno como paciente se tiene que informar. Yo me pedí toda la información. Llegó la información y está en inglés. Y el médico me dijo, yo se la traduzco. No, señor, dije yo la quiero en mi idioma. Yo quiero entenderla, no quiero que me la traduzcan. Se demoraron 33 días. Y en 3 días yo la rechacé porque está en idioma que no está en colombiano. No, porque yo quiero en español, quiero en mi idioma. ¿Colombiano? Estaba en el centroamericano. Entonces habían algunos términos que eran distintos. Había que tener un diccionario aparte. ¿Te fijas? Entonces yo pues la traduje. ¿Te fijas? Entonces cuando yo estuve consciente de qué es lo que se producía, entonces ahí yo di el vamos. Y además era toda una serie de especificaciones. Y éramos 2.000 pacientes a través de todo el mundo que se estaba haciendo la segunda droga para hipertensión pulmonar. Nosotros en el TOR entramos 2. Ya tienen estudios, están más avanzados. No, pero lo que pasa es que cuando se aplica en seres en humanos, todos los medicamentos están en etapa 3. Ninguno se puede hacer antes. Están en etapa 3 y eso ya está probado, o sea, hay una probabilidad muy cercana a que no te ocurra nada. Ahora, el protocolo mismo dice, si tú tienes por lo menos el protocolo mío fue súper estricto, cuando tenía algún problema de salud, un resfrío, el protocolo se encargaba de atender el resfrío, todo. ¿Ya? Que ahí viene el tema. Ahí viene el problema. O sea, yo le quería sugerir algo para pacientes reumatológicos, que somos crónicos. Lo vamos a anotar. Yo me dije la otra vez que podían sugerir los temas y nosotros los podemos montar. No hay problema. Sí. Mira, yo lo vamos a tomar aquí para hacerlo. Todavía vamos a seguir el próximo año. Yo les quería decir 2 cositas sobre lo que han conversado. Vamos a coger el tema, yo lo voy a anotar también. En cuanto a lo que decías tú, hay una normativa laboral que la gente no la conoce, no la aplica y no la pide a su empresa. Se puede para el cáncer de mama y el cáncer de próstata, hay medio día que dan para los exámenes que la gente se los puede tomar. Nadie lo difunde, los empresarios no se encargan y si ustedes no lo piden, nadie se los va a dar. Pero la ley contempla ya, por la magnitud que ha tenido esto, que la gente para los exámenes preventivos, tanto del cáncer de mama como de la próstata, puedan tomarse mediodía. Está la ley laboral, lo pueden hacer. ¿Pueden llegar después del almuerzo? Sí, pero hay que avisar antes, tienen que darte la autorización y todo para eso. Lo otro es que lo que mencionaba ahí de los medicamentos que sobran, y nosotros nos dimos cuenta que pasaba con los enfermos cuando iban a devolver las bolsas, pero también tenemos un problema que tenemos que mejorar. Hay algunos enfermos que iban a avisar a la farmacia que ya no está tomando ese medicamento porque le hace mal, que siente reacción adversa. La farmacia, si no le despachaba el tratamiento completo, tenía que retenerlo, tenía que avisar al médico, tenían que cambiar la ficha y ver todo, y como se producía un problema y él necesitaba los otros medicamentos, decía, no, démelos todos nomás, y los guardaba aunque no se los tomara. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio nosotros en el sistema de que cuando hay problema con un medicamento no le vayamos a retener toda la receta, porque hoy día por retenerle toda la receta el paciente no avisa y se lleva todos los medicamentos aunque no los use, y ese es un problema.
porque la gente como va generalmente cuando le quedan para 1 o 2 días, el que hagan todo ese trámite significa que va a pasar días sin medicamento. Y ese es un problema que hoy día no hemos subsanado y que lo tenemos que ver, porque la gente cuando avisa que no los va a tomar porque le está cayendo mal, le retienen todo el resto de los medicamentos mientras se hace la ficha de nuevo. Y eso hay que arreglarlo. Y por último, quería decirles que el problema que tenemos de la atención médica de 10 minutos y todo es un problema generalizado en el país porque esto se ha vuelto un comercio. Ustedes piensan que FONASA es el problema, miren en la atención privada donde ustedes pagan, en ISAPRE y todos lo atienden 10 minutos, 15 minutos con suerte. Entonces lo que hay que cambiar es la mentalidad del sistema general de atención de salud que tiene que mirarse de otra manera. Y ahí tenemos que pelear y los derechos del paciente y todo para que esto sea de otra forma y que realmente se dediquen a atender al paciente y no sean 5 ni 10 minutos. Sí, aquí te lo... Y ojalá alguien inventara algún plan, alguna manera de motivar a los estudiantes de medicina para que estudien reumatología y genética, porque de verdad hacen falta, mucha falta. Tenemos súper pocos reumatólogos y los poquitos que hay saben solo de artritis y lupus y no están muy interesados en nosotros, parece. O son muy pocos y no sé, pues esto que está pasando en Melipilla es muy extraño, muy complicado para nosotros. Sería interesante. Yo les digo en todo caso que todavía no se notan, pero hay varios profesionales que ya están estudiando genética, por todo lo que vienen con todos los productos biológicos. Hoy día hay muchos estudios de genética. Estaba el caballero y ya terminamos. La última. Entonces, después de eso termino con una cosita como para que nos vayamos con tragedia. Mira, tiene que ver un poco con el tema de lo que planteaba. Yo había planteado el tema de lo poco tiempo que tienen los médicos para atender o el poco tiempo que te dan. Y esto tiene que ver no porque el médico no te quiera atender o te quiera deshacerse rápido, sino que uno de los graves problemas que tenemos en la atención municipalizada es que los consultorios están sobredimensionados en la cantidad de pacientes versus la estructura que tiene. Y te pongo un caso. Yo pertenezco a Pudahuel. El consultorio de La Estrella era parte de un hospital que se había construido en el año 70. Se construyó el consultorio para 25.000 personas. En este minuto tiene 65.000. Recibe la plata por 65.000. ¿Ah? Pero tú comprenderás, claro, no los 65.000 llegan todos los días, pero esas 65.000 personas se atienden en ese consultorio. Entonces tu hora médica te la dan para el día el níspero, por decir algo, y además al médico le dan más horas de las horas que él debería tener para atender regularmente, porque es mucha la cantidad. Ya no existen ni baños en la cuestión, pues se han desarmado todo para tratar de tener más cupos. Entonces ese es un problema que se genera en la atención APS entregada a los municipios. Y no es porque se quiera, sino que porque los alcaldes primero son corporaciones de derecho privado, no son funcionarios municipales. Y uno de los graves problemas que tenemos es que se creen funcionarios fiscales. Es uno de los graves problemas que tiene Seón Maturana, que nadie no entiende. Y que, ¿cuánto se llama? Toma por ese concepto. Y, por ejemplo, tuvimos 2 días de paro y ahora tuvimos 3 días de paro, sin importarle un rábano la atención de la gente, pero sí tenemos, por ejemplo, algo favorable. La atención médica en la APS funciona con un sistema Rayen que es entendible en todos lados. Pero la atención secundaria no tiene el contacto que tiene con la Rayen. Es decir, yo médico de atención secundaria no me puedo meter para saber la historia que tiene la persona para atrás, porque no lo tengo. Y el que está en atención primaria tampoco sabe lo que hace la atención secundaria, porque la atención secundaria todavía anda con unos librajos así de fichas médicas en papel. Entonces yo creo que ahí hay un grave problema y que por años sigue porque no existe una comunicación salvo el papel de la interconsulta, y muchas veces la interconsulta ni siquiera te llega en el hospital porque el médico te la hace, pero tiene que pasar al SOME, y si el tipo del SOME se le olvidó pasarla, tú esperáis como 4 años y vais al hospital y la cuestión nunca ha llegado.
Ya, para que terminemos medianamente, no todos tristes y nos vayamos todos para la casa. Efectivamente, hemos avanzado en eso, y por eso les contaba lo de la receta electrónica. Más allá de que suene futurista, efectivamente va a ser una utilidad importante para poder conversar. Lo del Rayen, por ejemplo, que es un sistema privado, lo tienen algunos APS, no todos. De hecho, incluso algunos APS, solamente para que sepan así como dato, tienes, por ejemplo, en Maule y en Concepción tienes un sistema que se utiliza, que fue creado en el mismo sistema, o sea, de elaboración propia. Entonces, tienes cosas positivas. Lo que te decía es que el problema es de que cada uno se fija en su propia parcela, y lo que hay que tratar de integrarnos es como sistema. Incluso, por ejemplo, las farmacias hoy, la farmacia, me refiero, la común y corriente que uno piensa cuando piensa en farmacia, ¿son del sistema o no son del sistema? Si somos un centro de salud. Son preguntas que, por eso le decía, de repente son filosóficas, pero entienden después a integrarse a cómo nosotros pensamos el sistema de salud. Por eso, dos cosas. Uno, invitarlo a ver que existen iniciativas. El problema es de que esas iniciativas tienen que darle potencia, digámoslo así. En el caso laboral existe un proyecto, ya no es proyecto, en el fondo es un tema que lo lleva Salud Ocupacional de la DIPOL, por ejemplo, que es con respecto a, le llaman como ambientes saludables del trabajo, laborales, que en el fondo tiene que ver con que si las empresas, y tanto públicas como privadas, entren a este programa, y este programa te ayude a que la gente se le haga revisión de salud en el mismo trabajo. El problema es que si le preguntan cuántos son, o sea, contados con la mano. Obviamente es un programa interesante, pero hay que ir potenciándolo de acuerdo a cómo nosotros lo veamos. Y para eso, mi recomendación para la ciudadanía, y particularmente la ciudadanía que se tiene que ir empoderando, yo creo que el maestro acá lo debe ocupar a pasto esto, es ocupen las herramientas disponibles. Por ejemplo, está la ley de transparencia y la ley de lobby. Mi recomendación para ustedes, así como si les interesa esos temas para saber qué preguntar, cómo preguntar, métanse a una página web que se llama educatransparencia.cl. Educatransparencia lo que hace son cursos en línea de cómo utilizar la ley de transparencia, cómo ocupar la ley de lobby, y que finalmente sirven porque también te dan un certificado en línea, por último si lo quieren poner después en el currículum o lo que sea, porque no solamente nos ayudan para entender cómo funcionan, sino que también para ocuparlas bien, hacer las preguntas de cuáles, por ejemplo, son los criterios para que el ministerio utilizó para A o para B en la atención primaria. ¿Por qué usted está atendiendo de esta manera y no de otra? ¿Cuáles son? ¿Por qué hay o no hay por ejemplo, farmacéutico disponible? Y una serie de preguntas en todo ámbito público. Todas las platas públicas, o todo lo que se utiliza en platas públicas, son asuntos públicos, y por ende lo pueden preguntar. Entonces, mi invitación es, si queremos ser eventualmente una sociedad madura, digámoslo así, es saber estas herramientas, pero ocuparlas de manera racional. También mi llamado es no a que se vuelvan locos y manden todos los días preguntas, porque si no, primero que nada, vamos a tener nosotros locos ahí tratando de responderlas, sino que en el fondo preguntar cosas que digamos, mira, esto es interesante y lo quiero saber. Por ejemplo, tú me hablabas, el ministerio dijo esto, perfecto, el ministerio, ¿qué es lo que me responde? ¿Por qué? Y entonces tengo este papel, tengo esta respuesta formal con respecto a este tema, y por ende yo con eso puedo hablar, porque si no, nos ocurre que es como, pucha, a mí me pasó una vez y una tía. Entonces, ojo, tratemos de... Exacto, entonces hay que tratar de, si queremos ser maduros, tenemos que comportarnos más maduramente, como un poco disminuir el tema de pensar que me va a ocurrir, o que lo mismo que dice el maestro, que la salud pública es muy buena en muchos aspectos. Entonces tenerlos como ya los datos más claros. Eso no va, chiquito. Esa es una buena manera. Por ejemplo, experiencia propia, yo soy igual de paciente que todos los otros, he descubierto que por las maravillosas coincidencias de la vida, cuando fui cabra, fui muy deportista y después fui bailarina, qué sé yo. Después empezó una edad bastante temprana un montón de problemas físicos, los cuales me dediqué a hacer otras cosas. Piscina, principalmente hoy en día. Ya no puedo hacer cosas que hacía antes, pero lo interesante es cómo me ha ayudado eso para los temas del corazón, cómo me ha ayudado para los problemas respiratorios, cómo me ha ayudado para vivir con el tema crónico, y cómo se la ha arreglado, digamos, toda esta actitud
junto con una alimentación y un montón de otras cosas, como me han ayudado para no consumir tantos medicamentos. No te digo que no consuma nada, sino consumo harto. Tengo una verdadera farmacia, espanta a cualquiera en mi casa, pero aún así no consumo tanto en comparación a otros. ¿Me entendí? Y aún así me la he arreglado para que esto otro esté congelado. Esto otro avanzado, pero no tanto. Que esto es como así, y dentro de no estoy tan mal. Entonces a mí me encantaría que todo el mundo entendiera eso. Y yo veo que de repente hay cabras que tienen, por ponerte un ejemplo súper simple, en mi agrupación es muy común que la gente de alguna manera se nos corte los elásticos antes que el resto, entonces somos viejitos por dentro. Entonces, por ejemplo, tú encontrás niños de 20 años que tienen incontinencia urinaria. Lógico, no tenemos buen piso pélvico, no tenemos musculatura. Entonces te das cuenta que esa misma niña de 20 años no hace gimnasia, no hace abdominales. ¿Entendés? Y hay unos que son tan buenos desde el punto de vista de la kinesiología, son perfectos para nosotros. Entonces ella va y se toma unas pepas. Y si a los 20 años está tomando esos remedios para eso, ¿qué le queda a los 50? ¿Cómo va a tener el hígado? Porque además de eso toma esto. Entonces eso yo no sé cómo diablo hace que las niñas lo entiendan. Y me encantaría como una ayudita. Eso, para allá va el punto. Sí, Un cachito nomás con respecto a eso. Mira, ahí yo coincido contigo. Mira, tú estás pintando a mí tú estás pintando para una paciente experta. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a ti te tiene, a mí para hipertensión pulmonar a mí me calificó el Instituto Nacional y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente como paciente experto para hipertensión pulmonar. ¿Y por qué? Porque yo hice andinismo. Y el andinismo de altura tiene el mismo problema que genera hipertensión pulmonar. Entonces para mí fue muy fácil traspolar todo el conocimiento clínico, médico y físico para esto, y con eso yo me rehabilité hipertensión pulmonar, la tengo pero la achiqué. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y aquí yo creo que va un mensaje duro y potente para la ley Ricarte Soto y todas las enfermedades raras. Las enfermedades raras y complejas tienen que ser tratadas de la misma manera con un equipo multidisciplinario, porque si no vamos a perder plata. Vamos a perder plata. Si no lo hacemos con un equipo multidisciplinario, vamos a estar perdiendo plata. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando solamente en los medicamentos y en esto, y para meterlo en un sistema global de salud. El medicamento o el tratamiento clínico, médico, de la salud global que tiene que tener una persona que esté estable y que no se enferme, es el 30%. Y el 70% lo coloca uno. ¿Y eso uno qué es lo que es? Trabajo kinesiólogo, ¿cierto? Kinésico, trabajo de los químicos farmacéuticos, ¿cierto? Que nos tienen que enseñar el uso racional de los medicamentos, a ver toda la cuestión, la alimentación, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con todo lo que se llama la enfermedad, los tratamientos complementarios, ¿cierto? Como el yoga, el reiki, qué sé yo, y lo otro. Lo mínimo, hacer algo de ejercicio. ¿Ya? Entonces todo eso tiene que estar globalizado en un sistema nacional público, ¿cierto? Para tratar toda esta enfermedad rara, porque la enfermedad rara no es solamente el medicamento, es todo un complemento, porque si no nos dedicamos solamente al complemento, vamos a estar enriqueciendo a consorcios farmacéuticos, y no es la idea, sino que tenemos que darle apoyo a todos los colegios profesionales. Permiso, chicos, vamos a cerrar entonces.